queridas hermanas, que se acercan con humildad y sencillez a este encuentro con la santa palabra de Dios. Les saluda con mucho cariño, con mucho aprecio el Padre José Medina, pidiendo a Dios que le bendiga la vida a cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios por el don maravilloso de la vida, por su amor, por su misericordia, para con cada uno de nosotros. Y también doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que con humildad se acerca para escuchar su santa palabra en este día maravilloso, día hermoso que el Señor nos regala a cada uno de nosotros. Que el Señor les siga bendiciendo a todos ustedes, sus hermanos, donde están, y saludamos a todos los que se van haciendo presentes para este encuentro con la santa palabra de Dios. Saloma Nancy Calderón ofrece la palabra de Dios por todos los enfermos. Griselda García, buenas noches, Padre. Ofrezco la santa palabra por la salud de Yarit y todos los enfermos. Que Dios pase su mano sanadora sobre ellos y restablezca la salud. Eva Zapata, gracias, Señor, por darme un día más de vida. Pido, Señor Jesús, por todos los sacerdotes del mundo entero. Amén. Saludamos también a Eve, buenas noches, Dios le bendiga. Saludamos a Emily Carrillo, buenas noches, Padre. Dios le bendiga siempre y acompañe. Amén. Saludamos también a Ángela Luna, buenas noches, Padre. Bendiciones para todos. Saludamos a Luz Guerrero, buenas noches. Cleo Morales, buenas noches, Padre. Dios le bendiga y le dé salud. Amén. Saludamos también a Eve, dice Padre José, lista para el encuentro con la santa palabra de Dios. Saludamos a Emily Carrillo, buenas noches, Dios le bendiga. Linda Verónica, buenas noches, Padre, lista para escudriñar la santa palabra de Dios. Irán Churkin, buenas noches, Padre Medina. Saludamos también a Ofelia Salgado, bendecida noche, Padre. Isidra Romero, buenas noches, Padre. José Hilda Gamboa, saludos y bendiciones. Silvia Gutiérrez, buenas noches, Padre. Aquí esperando la santa palabra de Dios. Ofelia Salgado, bendecida noche, tengan cada uno de ustedes. María Luisa Adrián, lista, Padre, para el encuentro con la palabra. Elena Leal, buenas noches, Padre. Saludos y bendiciones, amén. Evelyn Sánchez, bendecida noche, Padre. José, que Dios y la Santísima Virgen lo bendigan siempre, amén. Joaquín Sánchez, buenas noches, Padre. Dios le bendiga y lo llene de salud. Vamos con alegría al encuentro con el Señor. Saludamos también a Silvia Gutiérrez, ofrece la palabra de Dios por todos los sacerdotes y los enfermos. Amén. Ezequiel Guerrero, buenas noches, Padre, esperando la palabra de Dios, que Dios le bendiga. Saludamos también a Emilia Meca, buenas noches, Padre, gracias por su enseñanza, Dios le bendiga. Juana Huestán, buenas noches, presente para aprender de la palabra de Dios. Mariano Cortés, buenas tardes, Padre. José, vamos al encuentro con la palabra de Dios. Victoria Romero, buenas noches, Padre, en espera de la escucha de la santa palabra de Dios. Marisol Márquez, buenas noches, Padre. José Medina, Marta Cáceres, buenas noches, Padre. Dios le bendiga. Jesús Díaz, saludos desde Washington, Estados Unidos, Padre. Dios le bendiga, que Dios le acompañe. Gracias por estar aquí. Reginaldo Santos, muy buenas noches, Padre. Saludos. Tati Sánchez, buenas noches, Padre y hermano. Dios le bendiga. María Teresa Cano, buenas noches, Padre. En este encuentro de la santa palabra de Dios. Rosalba Trujillo, buenas noches, Padre. Guillermina Pérez, buenas noches, Padre José. Saludamos también a Ana Resende, dice mil bendiciones, Padre José Gregorio, amén. Dios le bendiga, Dios le acompañe. Berito, buenas noches, Padre. Vengo a un encuentro con la santa palabra de Dios. Mayela Ortiz, buenas noches, Padre. Dios le bendiga, doy gracias a Dios por todas sus bondades. Feliz Pascua y Resurrección, amén. Dios le bendiga. Marta Alexandra, buenas noches, Padre. Ofrezco esta santa palabra por todas las almas del purgatorio. Amén. Saludamos también a todos los que se acercan con humildad a este encuentro. Erlinda Ceballos nos dice bendecida noche, Padre. Dios derrame abundantes bendiciones en ti y en su familia. Amén. Mario Rojas, buenas noches, Padre. Un abrazo a la distancia. Aquí me estoy reportando. Gracias por hacerse presente. Gabriel Gaviña, bendecida noche, Padre. Dios le bendiga. Saludamos a María Isabel Alvarado, buenas noches, Padre, pido oración. Héctor David se encuentra en Texas, para que Dios me lo proteja y me lo cuide, amén, que Dios le bendiga, que Dios le bendiga a su hijo, se lo cuide y se lo proteja allá donde está. Saludamos a María Maya, buenas noches, Padre, Dios le bendiga. Betsy Sandoval, buenas noches, Padre, Dios le bendiga eternamente. Le pido su bendición para toda mi familia. Sandoval Flores desde Chicago.
La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti, sobre tu familia, te acompañe para siempre. Betsy Villamaro, buenas noches, Padre, en espera de la palabra de Dios. Dice María de la Rosa, Padre, se escucha movido, pasión. Bueno, Dios les bendiga. Rosa Valoredo, buenas noches, Padre, bendiciones aquí esperando la palabra de Dios y el Espíritu Santo lo bendiga. Amén. Saludamos a Berta Guevara, buenas noches, Padre, muchas bendiciones para todos. Claudia Lázaro, buenas noches, aquí presente. Saludamos a todos los que se acercan a este encuentro con la palabra de Dios. Queridos hermanos, vamos a darle todos un dedito para arriba, un me gusta, un like a la enseñanza y anímate a compartir también el enlace con tu familia, con tus amigos, con tus conocidos, para que puedan también acercarse, tener un encuentro maravilloso con la santa palabra de Dios. Queridos hermanos, vamos a decir todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Decimos todos, ven Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos realmente bienvenidos y bienvenidas a este maravilloso encuentro con la santa palabra de Dios. En este día donde vamos a compartir el capítulo 28 del libro de Job. Interesante porque tiene 28 versículos, pero es lo que Job va a manifestar en referencia y respecto también a qué, con respecto a la sabiduría, esa sabiduría que Dios le ha concedido también al ser humano, pero que no es capaz de escrutar el 100%. Por eso, queridos hermanos, vamos a dar mucha atención. Vamos a disponer toda nuestra vida para escuchar lo que nos va a presentar este capítulo 28 del libro de Job. Interesante para nuestra reflexión personal, pero también para llevarlo a la práctica, para darnos cuenta de qué es lo que hemos estado haciendo también en medio de cada una de nuestras vidas. Por eso, queridos hermanos, les invito para que le apoyemos a la evangelización, dándole un dedito para arriba y compartiendo también el enlace con tu familia, con tus amigos, con tus conocidos, para que puedan llegar a ellos la santa palabra de Dios. Queridos hermanos, alerta para escuchar lo que nos va a presentar la santa palabra de Dios a través del libro de Job. Muy interesante, pero que debemos tener nosotros muy en cuenta. Libro de Job, capítulo 28. Existen minas de plata, lugares donde el oro se refina. De la tierra se saca el hierro, de la piedra fundida sale el bronce. Allí, en el límite de las tinieblas, el hombre explora en lo más hondo, entre rocas oscuras y lóbregas. Extranjeros abren galerías en lugares nunca hollados, colgados lejos de los hombres. La tierra que produce alimentos se trastorna por debajo con fuego. Son sus rocas yacimientos de zafiro, repletas de pepitas de oro. La rapaz no conoce la entrada, el buitre no la divisa. No la pisan las fieras arrogantes, el león jamás la atravesó. El hombre manipula el pedernal, revuelve el interior de las montañas, abre canales en las rocas y descubre objetos preciosos. Explora las fuentes de los ríos y saca lo oscuro a la luz. Pero, ¿de dónde sale la sabiduría? ¿Dónde se encuentra la inteligencia? El ser humano
desconoce el camino, no se encuentra en la tierra de los vivos. Dice el abismo, no está en mí. Dice el mar, no está conmigo. No se puede adquirir con oro puro, no se paga precio de plata. Vale más que el oro de Ofir, que el ágata preciosa y el zafiro. No la igualan el oro y el vidrio, no se cambia por copas de oro fino. No cuentan los corales y el cristal. La sabiduría es más cara que las perlas. No la iguala el topacio de Cus, vale más que el oro más puro. ¿De dónde viene la sabiduría? ¿Dónde se encuentra la inteligencia? Se hurta a los ojos de todo viviente, se esconde a los pájaros del cielo. La perdición y la muerte declaran, de oídas sabemos su fama. Solo Dios ha encontrado su camino, solo Él conoce su morada. Su vista alcanza los confines de la tierra, puede ver lo que hay bajo los cielos. Cuando calculó el peso del viento y señaló una medida de las aguas, cuando impuso una norma a la lluvia, un camino a las nubes tormentosas, entonces la vio y la valoró, la penetró y la escrutó, y dijo luego al ser humano: el temor del Señor es sabiduría, apartarse del mal, inteligencia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad que nos da de poder compartir su santa palabra, de poder estar a la escucha de lo que el Señor nos quiere transmitir también a cada uno de nosotros. Queridos hermanos, vamos a abrir el corazón, vamos a abrir la vida, vamos a abrir nuestro entendimiento para escuchar lo que nos da en referencia este capítulo 28 del libro de Job, muy interesante, que nos lleva también a nosotros a la reflexión y a darnos cuenta que Dios es el que concede la sabiduría y que dice sabiduría o temor de Dios igual a sabiduría, porque eso es lo que nos va a presentar la santa palabra de Dios en este capítulo 28 que hemos leído, pero que ahora con humildad vamos a escudriñar. Queridos hermanos, vamos a prestar mucha atención a lo que nos va a presentar el Señor a través de su santa palabra. Y vamos a escuchar lo que nos presenta el versículo número 1, y dice así: existen minas de plata, lugares donde el oro se refina. Aquí Job está empezando a manifestar que en medio del mundo pues, se puede encontrar de todo, se puede hacer de todo y hasta se puede escrutar lo más hondo allá del abismo, del fondo de la tierra. Pero empieza diciendo, existen minas de plata, lugares donde el oro se refina. Queridos hermanos, eso se encuentra. Pero ¿dónde encontramos la sabiduría? Va a seguir manifestando Job lo siguiente, en el versículo número 2. De la tierra se saca el hierro, de la piedra fundida sale el bronce. Y es una explicación de dónde se pueden adquirir las cosas, de dónde salen. Es lo que presenta Job. Y el versículo 3 dice lo siguiente: allí, en el límite de las tinieblas, el hombre explora en lo más hondo, de rocas oscuras y lóbregas. ¿Qué nos presenta? Que en el versículo 3, el hombre explora en lo más hondo. El hombre explora todo el
el hombre saca de las piedras, saca también bronce, el hombre también trabaja las minas de plata, también ha construido los lugares donde se refina el oro. Es la sabiduría que se va colocando también en marcha, que se va colocando también en práctica. Y por eso el versículo 3 nos va a decir, el hombre explora en lo más hondo, entre rocas oscuras y lóbregas. Muy bien, nosotros sabemos todas estas excursiones que se hacen en medio de cuevas, en medio de rocas oscuras, lóbregas, allá donde el hombre también baja al fondo del océano y empieza a investigar todo lo que se mueve allí en el fondo del océano. Eso lo sabemos muy bien, que el ser humano lo ha llegado a explorar y grandemente, porque siempre van a salir personas que les gusta eso, explorar, conocer y meterse a esos lugares allá recónditos donde nadie ha llegado. Por eso el versículo 3 dice, el hombre explora en lo más hondo, entre rocas oscuras, cuando entran a cuevas, eso es por un mínimo lugar por donde van a pasar, por donde entran, por donde salen y a todo riesgo. Y el hombre se arriesga. ¿A qué se arriesga? Se arriesga a explorar entre rocas oscuras. Y eso lo hace el ser humano. Eso lo hace la persona. Pero vamos a escuchar lo que continúa diciendo Job en el versículo número 6. Son sus rocas yacimientos de zafiro, repletas de pepitas de oro. Y esto es interesante porque Job todavía sigue manifestando cómo la sabiduría del hombre lleva también a que se puedan hacer grandes cosas. Por ejemplo, son sus yacimientos de zafiro, de ahí sacan también el zafiro, repletas de pepitas de oro, es decir, adquieren un gran valor, adquieren una grandeza. Pero vamos a escuchar lo que dice el versículo número 9. El hombre manipula el pedernal, revuelve el interior de las montañas, porque eso es lo que hace el hombre, o mejor dicho, eso es lo que hace el ser humano. Eso es lo que realiza, buscar, explorar y hacer grandes cosas a nivel humano, en medio de su vivencia y en medio de su existir. Pero todo esto va a llevar ¿a qué? Va a llevar para que nosotros podamos entender que la sabiduría se encuentra en una persona, que la sabiduría se encuentra en alguien muy especial, porque así como la sabiduría está para poder sacar tantas cosas, zafiros, piedras preciosas, para el oro, para el hierro, para todo, se saca a través de la sabiduría humana, de esa sabiduría que Dios ha concedido al ser humano. Entonces dice el versículo 9, el hombre manipula el pedernal, revuelve el interior de las montañas, hace de todo. El ser humano hace de todo. Pero vamos a escuchar lo que nos presenta ahora el versículo número 12 de este capítulo 28 del libro de Job, y dice así. Pero, como dijera también Cantinflas, siempre hay un pero. Pero dice el versículo número 12, ¿de dónde sale la sabiduría? Porque si el hombre tiene sabiduría para poder hacer tantas cosas, para poder sacar de la piedra hierro, para sacar de las piedras zafiro, para poder sacar también de las rocas pepitas de oro, y también como nos lo expresaba, de que sus rocas son yacimientos de zafiro, repletas de pepitas de oro, y también cómo es capaz de entrar en rocas allá
en la oscuridad para escudriñar, para ver, para descubrir, para ver qué es lo que hay allí. Entonces viene ahora la otra interrogante. Si el hombre, si el ser humano tiene sabiduría, entonces dice el versículo número 12, pero ¿de dónde sale la sabiduría? Porque si nosotros tenemos sabiduría, queridos hermanos, queridas hermanas, la pregunta es, ¿de dónde sale esa sabiduría? ¿Quién se la ha dado al ser humano? ¿Quién se la concedió al hombre? ¿Quién se la dio? ¿Quién se la entregó? Porque la interrogante dice, pero ¿de dónde sale la sabiduría humana? ¿De dónde sale? Queridos hermanos, ¿de dónde proviene? ¿De dónde sale? Y dice el versículo 14 también, el versículo 12, perdón, ¿dónde se encuentra la inteligencia? ¿Por qué? Porque aquí también nosotros debemos reflexionar a la luz de la palabra de Dios. Primero, darnos cuenta de dónde sale la sabiduría que tienes tú, que tengo yo. ¿De dónde sale? ¿De dónde proviene? ¿Quién la ha otorgado al ser humano? Porque hemos caído en un error y seguimos cayendo en un mismo error, creyendo que es por nuestra propia convicción, que es porque nosotros lo hemos realizado así, de esa manera. No, Señor. Es porque Dios nos ha concedido sabiduría a nosotros para poder hacer las cosas bien, para poder hacer grandes cosas en medio de esta vida. Por eso debemos estar eternamente agradecidos por el Señor. Decirle gracias, Señor, y te pido que me sigas concediendo sabiduría y entendimiento, inteligencia para saber desenvolverme en medio de mi vida y de mi quehacer diario. Queridos hermanos, la sabiduría, ¿de dónde viene al hombre? ¿Quién se la ha otorgado? Y dice también el versículo 2, ¿dónde se encuentra la inteligencia? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde está? ¿Quién le ha dado sabiduría al ser humano? ¿Quién le ha dado sabiduría al hombre? Ve reflexionando ahí, en el lugar donde estás. Porque tenemos que lograr descubrir quién es el que le da sabiduría al ser humano. ¿Y para qué también le da la sabiduría? ¿Para malgastarla? ¿Para no utilizarla? ¿O para colocarla en práctica? En servicio también de nuestros hermanos. Saludamos a Mario Rojas, Dios le bendiga, Dios le acompañe, gracias por tu granito de arena. Que el Señor te multiplique por siempre tu generosidad, que el Señor te multiplique por siempre su apoyo en medio de la evangelización. Queridos hermanos, el versículo 12 dice, pero ¿de dónde sale la sabiduría? Es decir, ¿quién le ha dado sabiduría al ser humano, al hombre? ¿Dónde se encuentra la inteligencia? ¿Quién es el que ha aportado esa inteligencia al ser humano y de dónde ha llegado? ¿De dónde ha salido? Y además, ¿dónde se encuentra esa inteligencia? Para que nosotros podamos tener bien presente lo que nos presenta la palabra de Dios. Pero vamos a escuchar el versículo número 13 que nos dice así. El ser humano desconoce el camino. Porque es que la interrogante está bien expuesta cuando dice, ¿de dónde sale la sabiduría? Ese es el versículo 12. Y el versículo 13 dice, el ser humano desconoce el camino. No conoce el camino para llegar allá al que ha concedido la sabiduría. Pero eso era en medio también allá de la vivencia personal de Job, que es lo que Job está exclamando. Pero en medio de nuestra vida hay gente que desconoce dónde está la presencia del Señor, dónde está Dios. ¿Quién es el que ha otorgado sabiduría al ser humano? Hay gente que se alaba porque ellos son ingeniosos, porque ellos tienen una sabiduría tan grande para hacer las cosas, pero
de aquel que le ha dado la vida y le ha concedido sabiduría para que pueda ejercer bien su trabajo. Queridos hermanos, nosotros debemos ser agradecidos con Dios. A Dios hay que darle gracias siempre. A Dios hay que estarle eternamente agradecido por conceder sabiduría e inteligencia al ser humano. Pero Dios la concede a plenitud a aquel que se la pide, a aquel que está allí tocando la puerta de Dios para que Dios le conceda sabiduría e inteligencia. Queridos hermanos, claramente el versículo 13 dice, el ser humano desconoce el camino. Pero ¿qué más va a presentar? Dice, no se encuentra en la tierra de los vivos. Queridos hermanos, esa sabiduría que tiene el ser humano no se encuentra en esta tierra. Dice, no se encuentra en la tierra de los vivos, es decir, aquí no se encuentra. Es decir, que nos vamos acercando poco a poco para descubrir quién es el que le ha concedido sabiduría e inteligencia al ser humano. Ya que él dice el versículo 13, el ser humano desconoce el camino para llegar a aquel que da la sabiduría y no se encuentra en la tierra de los vivos, sino que trasciende más de nuestra tierra en la cual estamos viviendo todavía. Porque es lo que nosotros debemos descubrir verdaderamente desde un corazón sincero, desde un corazón contrito, ese encuentro maravilloso con Dios que vale la pena tenerlo, que vale la pena también estar allí en ese maravilloso encuentro de la santa palabra de Dios, porque nos lleva a nosotros a tener un acercamiento para con Dios, nos lleva a nosotros a abrir nuestro corazón, nos lleva a nosotros a abrir nuestra vida, y por eso la interrogante es perfecta cuando dice, ¿de dónde sale la sabiduría? ¿De dónde sale, queridos hermanos, queridas hermanas? ¿De dónde sale? Mientras tú reflexionas esta interrogante, ¿de dónde sale? ¿De dónde proviene la sabiduría? Les invito, vamos a darle todos un dedito para arriba, vamos a compartir el enlace con humildad y con sencillez. Queridos hermanos, ¿de dónde sale la sabiduría? ¿Quién le concede sabiduría al ser humano si se la pide? ¿Quién es el que da la sabiduría sin esperar nada a cambio? Vamos a ir reflexionando. Vamos a ir escuchando y dándole discernimiento también a la santa palabra de Dios. Queridos hermanos, esta palabra de Dios es interesante porque nos lleva a nosotros a tener un encuentro con el Señor. Basta ya de vivir laamente, basta ya de vivir llenos de pereza, de rabia, de ira, y el culpable es Dios porque no nos volvemos a acercar más a Él. Queridos hermanos, en medio de los problemas, dificultades que podamos tener siempre, escucha bien, siempre hay que tener a Dios en medio de cada una de nuestras vidas. Queridos hermanos, vamos a escuchar lo que nos presenta el versículo número 15 de este capítulo 28 del libro de Job, y dice así: no se puede adquirir con oro puro. Queridos hermanos, la sabiduría no se compra, ni se vende. La sabiduría no se da fiado a nadie. La sabiduría se le pide a Dios, porque Dios es la sabiduría en pleno. Y a Dios es el que hay que pedirle sabiduría. A Dios es el que hay que encomendar nuestra vida para pedirle sabiduría en un discernimiento también en medio de nuestra vida diaria. Queridos hermanos, debemos tener esto muy bien presente. Escucha lo que dice el versículo 15. No se puede adquirir con oro puro. Es decir, que usted no puede llegar a comprarla como cuando usted va allá a la carnicería y le dice, deme 1 kilo de carne, como podemos decir criollamente aquí en Venezuela. Mire, deme 1 kilo de sabiduría ahí. No la va a encontrar. Nadie se la va a vender. ¿Por qué? Porque eso ni se compra ni se vende. Y claramente dice el versículo 15, no se puede adquirir con oro puro, no se paga a precio de plata, no se paga.
la sabiduría. Queridos hermanos, si Dios te ha concedido sabiduría, es para que sirvas fielmente y sobre todo gratismente también a los demás. No se paga la sabiduría, no se vende la sabiduría, queridos hermanos. Es un regalo que Dios concede al ser humano, pero también si se lo pide con todo el corazón, ya que dice claramente, no se puede adquirir con oro puro, no se paga a precio de plata, no señor, no se vende ni se compra la sabiduría que nosotros tenemos porque alguien nos las ha concedido. Pero vamos a seguir en este escudriñar del capítulo 28 para lograr descubrir quién es el que le ha concedido esa sabiduría al ser humano. ¿Quién es la sabiduría en pleno? ¿Quién es el que le otorga a aquel que se la pide la sabiduría? Escuchemos con atención lo que nos va a presentar ahora el versículo número 19. Dice así: no iguala el topacio de Cus, vale más que el oro más puro. Queridos hermanos, la sabiduría vale muchísimo más que cualquier otra cosa. La sabiduría adquiere un valor más grande que cualquier otra cosa en medio del mundo. Y claramente nos lo deja reflejado este versículo número 19. No la iguala el topacio de Cus, vale más que el oro más puro. Queridos hermanos, la sabiduría vale mucho más que cualquier otra cosa, porque es un don, es un regalo que se ha dado al ser humano. Ustedes y yo recordamos también un pasaje dentro de las Sagradas Escrituras que se nos presenta acerca de un que Dios se le presenta también en medio del sueño, de una persona que Dios, al ver todo lo que había ofrecido en sacrificio al Señor, se le aparece y le dice: pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Y entonces este hombre llamado Salomón le va a pedir a Dios sabiduría y entendimiento, inteligencia, para poder saber guiar al pueblo que el Señor le ha encomendado. Porque eso es un don de Dios, eso es un regalo que Dios da a aquel que le sirve con un sincero corazón. Queridos hermanos, la sabiduría no se compra, la sabiduría no se vende, la sabiduría no se alquila, la sabiduría no se va por allá por otro camino malo. No, la sabiduría es grande. La sabiduría nos lleva a nosotros a hacer cosas impresionantes, pero siempre con una alabanza y una gracia también a Dios por todo su amor, por toda su misericordia. Queridos hermanos, dice: no la iguala el topacio de Cus, vale más que el oro más puro. ¿Qué vale más? La sabiduría. Es más cara y vale muchísimo más que cualquier otra cosa. Pero vamos a escuchar lo que nos presenta el versículo número 23, ya que es interesante lo que nos va a dar, ya que es interesante lo que se nos va a presentar. ¿Por qué? Porque ahí claramente se nos va a ver manifestado de que en Dios se encuentra el camino para la sabiduría. Escuchémoslo del mismo versículo 23. Solo Dios ha encontrado su camino. Escuchen, solo Dios ha encontrado su camino. Porque Dios mismo es la sabiduría en pleno. Y Dios ha encontrado su camino y es la sabiduría en pleno. Nada se esconde a la sabiduría de Dios. Sé que claramente dice, solo Dios ha encontrado su camino, solo Él conoce su morada. Y si Dios ha encontrado el camino y solo Él conoce la morada, díganme ustedes, queridos hermanos, ¿qué es lo que hay que hacer?
si Dios conoce el camino, si Dios sabe dónde está la morada, si Dios mismo es la sabiduría en pleno. Anímate a escribir allí en los comentarios qué es lo que toca ahora pedirle a Dios. Anímate a escribir allí en los comentarios qué toca ahora pedirle a Dios. Si Dios es la sabiduría en pleno, ¿qué toca ahora pedirle a Dios? Pero anímate a escribir allí en los comentarios. Nos dice Irene Yurkin, sabiduría, has acertado bien. Has acertado bien, ¿por qué? Porque si Dios es la sabiduría en pleno, queridos hermanos, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Qué tenemos que hacer todos? ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios algo. Dice Socorro Conri, sabiduría. Victoria Romero, pedirle sabiduría. Sandra Pesina, pedir a Dios sabiduría. Griselda García, sabiduría, Padre. Marisol Márquez, sabiduría, hay que pedirle a Dios. Alexandra, sabiduría, Padre. Carmen Lara Cuente, pido sabiduría. Aurora Pérez, sabiduría. Retinaldo Santos, sabiduría. Candelaria Morales, sabiduría, Padre, hay que pedirle. María de la Rosa, sabiduría y entendimiento. Marta, María Teresa, sabiduría y entendimiento. Ana Recetti, pedirle sabiduría. Ofelia Salgado, debe pedir a Dios sabiduría. Queridos hermanos, debemos hacer como Salomón, pedirle sabiduría en primer lugar y entendimiento para poder llevar adelante nuestra vida y uno como sacerdote poder llevar al pueblo a tener un encuentro con el Señor. Porque Dios nos concede sabiduría, Dios nos concede entendimiento y también te lo concede a ti. ¿Dónde encontramos sabiduría, inteligencia, entendimiento? En Dios, porque Él conoce el camino. Él es la sabiduría en pleno. Y si Dios es la sabiduría, querido hermano, querida hermana, ¿qué hay que hacer? Pues hay que pedírsela a Dios. Pero cada cuanto tú le pides sabiduría a Dios, haz una revisión rápida a lo interno de tu vida. ¿Cuántas veces tú le has pedido sabiduría a Dios? ¿Cuántas veces? Porque ahí es donde nos podemos recapacitar si verdaderamente le hemos pedido a Dios sabiduría o no se la hemos pedido. Porque es que hay mucha gente que aparenta algo que no es, que Dios le concedió sabiduría. Mentira. Son engaños para engañar a más gente y poderle quitar hasta lo último que tiene, queridos hermanos. Por eso la sabiduría es Dios y Dios es el que concede la sabiduría. ¿Para qué? Para poder actuar. ¿En medio de dónde? En medio del mundo. Queridos hermanos, abramos el corazón, acerquémonos a Dios, pidámosle al Señor sabiduría, entendimiento, para poder hacer tantísimas cosas en el nombre de Dios. Pero hay que tener sabiduría y hay que tener entendimiento. Y querido hermano, querida hermana, ¿a quién hay que pedírsela? A Dios, que es el que nos concede la sabiduría en pleno, porque Él es la sabiduría grande y debemos nosotros pedírsela a Dios todos los días, a cada momento, a cada instante. Decirle: Señor, concédeme sabiduría. Dios, concédeme sabiduría. Pero cuando tú le pidas a Dios que te conceda sabiduría, tienes que saber para qué se le está pidiendo a Dios. Porque no es por pedirlo, no es por darnos un caché delante de los demás. No, Señor. La sabiduría que Dios concede es para seguirlo buscando a Él, para seguir teniendo un encuentro personal con Él. La sabiduría de Dios es la que nos también concede al Señor a nosotros, para que podamos hacer magníficas obras de sabiduría, pero que proviene ¿de dónde? Que proviene también de Dios. Queridos hermanos, tienes una bonita invitación en este día, y es a pedirle a Dios sabiduría. Y es a pedirle al Señor sabiduría, es a pedirle a Dios que te conceda sabiduría en medio de tu vida, querido hermano, querida hermana, padre y madre de familia. Reúnase con sus hijos y pídanle a Dios sabiduría. Pídanle a Dios entendimiento. Pero ¿cómo lo van a hacer? En familia. Tienes un trabajo grande. Cuando lo hagas,
escríbeme al más 58 416 870 1640 y me vas a enviar un mensajito allí. ¿Por qué? Porque es a lo que Dios también nos invita, es a lo que también el Señor nos da para que nosotros podamos hacer tantas cosas, y es a la sabiduría que proviene de Dios, que debemos aceptarla con un corazón sincero, con un corazón humilde, para poder actuar. ¿En nombre de quién? En nombre del Señor, en nombre de nuestro Dios. Querido hermano, querida hermana, querido padre y madre de familia, tienes un trabajo en medio de tus hijos, y es educarlos según las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, pero también dando a conocer a ellos que hay que hacer sacrificios en medio de la vida, que hay que obrar de buena manera, y sobre todo estar dispuesto y presto también al servicio en el nombre de nuestro Dios. Pero vamos a escuchar nuevamente el versículo 23, que dice: solo Dios ha encontrado su camino, solo Él conoce su morada. ¿Y qué más nos va a presentar la palabra? Escuchemos lo que dice el versículo número 28, que es interesantísimo para nuestra vida cotidiana, que es interesante para nuestra vivencia espiritual. Querido hermano, querida hermana, abramos el corazón a Dios, abramos el corazón a la palabra de Dios, abramos nuestra vida a tener un encuentro maravilloso con el Señor, porque claramente nos va a expresar el versículo 28 lo siguiente: y digo luego al ser humano. ¿Y quién es el que va a hablar al ser humano? El mismo Dios es el que va a hablar al ser humano. Dice claramente: y digo luego al ser humano. El temor del Señor es sabiduría. Escuche, escuche, alerta, con los oídos bien grandes, bien abiertos, lo que dice el versículo 28. El temor del Señor es sabiduría. Querido hermano, temor es distinto a miedo. Temor es hacer la obra de Dios. Temor es tener a Dios siempre presente en medio de nuestra vida. El temor del Señor es sabiduría. Grandemente lo que Dios nos presenta, querido hermano. El temor del Señor es sabiduría. Ahí podemos encontrar también sabiduría. Ahí podemos encontrar también inteligencia. Ya que el temor de Dios es sabiduría. Qué bonito, ¿verdad? Cómo cierra este capítulo 28 dando una manifestación para que nosotros lo podamos tener en cuenta. Si quieres, escríbalo allí en los comentarios para que nunca se te olvide. Dice el versículo 28: el temor del Señor es sabiduría. El temor del Señor es sabiduría. Y es interesante, ¿por qué? Porque son palabras hermosas, palabras maravillosas para nuestra vida cotidiana. ¿De qué? De que el temor del Señor es sabiduría. ¿Y qué más dice? Apartarse del mal, inteligencia. Así que si tú quieres tener sabiduría, pídasela a Dios. ¿Sabes dónde encontrarlo? Tienes que saber cómo pedirle sabiduría también al Señor. Pídasela a Dios. Dice claramente: el temor del Señor es sabiduría. Querido hermano, querida hermana, ¿quieres sabiduría? Pídasela a Dios. Pero para actuar de buena manera, para hacer las cosas bien, para ayudar a los demás, para compartir con el otro, con esa sabiduría grande que Dios nos ha concedido a cada uno de nosotros. Queridos hermanos, abramos el corazón, dejemos de ser pichirres, ayudemos a los demás, compartamos con el que necesita, pero también pidámosle a Dios que nos dé sabiduría y entendimiento para hacer las cosas en su santo nombre, porque debemos nosotros tener siempre presente a Dios en medio de nuestra vida. Debemos tener presente al Señor en medio de nuestra existencia. Ven, Señor, a vivir en medio de mi vida, porque eso también es lo que hay que pedirle a Dios.
es lo que hay que hablar con Dios, es lo que hay que comunicarle a Dios, decirle: Señor, ven a mi vida, restaura mi ser. Y sobre todo, cuando dice el temor del Señor es sabiduría. Ahí es donde debemos ir, ahí es donde la vamos a encontrar, en la presencia de Dios, pero hay que pedírsela. Apartarse del mal, inteligencia. Mis queridos hermanos, esta palabra de Dios en este día es interesante, porque nos va a llevar a nosotros a darnos cuenta si hemos perdido el tiempo o no lo hemos perdido, si hemos perdido la vida o no lo hemos perdido, porque sabemos que debemos hacer cosas buenas, ayudar, servir, compartir con el otro, estar allí para tenderle la mano. En sus momentos difíciles, Dios siempre envía ayuda de alguien. Dios siempre envía a alguien a ayudar y a servir también, para decirnos a nosotros cómo también debemos actuar en medio de cada una de nuestras vidas. Queridos hermanos, anímate a pedirle sabiduría a Dios, anímate a pedirle entendimiento a Dios, anímate a abrir el corazón a Dios y ten una entrega grande a Dios por su amor y por su misericordia. Mis queridos hermanos, pídele a Dios sabiduría. Tú, de ahora en adelante, ¿qué vas a hacer? Todos los días, a cada momento, a cada instante, pedirle sabiduría a Dios, pedirle entendimiento a Dios, pedirle fortaleza también al Señor para seguir adelante a pesar de los obstáculos que podamos encontrar en medio de nuestra vida. Queridos hermanos, abramos el corazón a la palabra de Dios, dejémonos transformar por el Señor a través de su santa palabra y que podamos tener una entrega profunda para con el Señor, que podamos abrir la vida, que podamos abrir el corazón, mis queridos hermanos. Es interesante este capítulo 28. ¿Por qué? Porque nos va a presentar cómo hay personas que rechazan rotundamente al Señor Jesús, que rechazan al mismo Dios, que rechazan todo lo respecto y referente a Dios. Por eso dice el versículo 28, el temor del Señor es sabiduría. Mis queridos hermanos, debemos nosotros tener bien presente eso en medio de nuestra vida. ¿Tú quieres sabiduría? Pídasela a Dios. ¿Tú quieres inteligencia? Pídasela a Dios. ¿Cada cuánto? Todos los días. Cada momento, cada instante debemos suplicarle a Dios. Debemos pedirle a Dios, debemos abrir nuestro corazón y nuestra vida también al Señor, que podamos tener una entrega grande, que podamos tener una entrega maravillosa, que podamos nosotros abrir nuestro corazón y decirle: sí, Señor, ven a vivir en medio de mi vida, ven a transformar mi existencia, ven a sanar mis enfermedades. Qué bonito cuando escriben allí en los comentarios frescos esta palabra: por todos los enfermos, por los sacerdotes, por todos nosotros. Porque es interesante cómo nosotros nos mantenemos en pie de lucha, pero con la gracia que Dios también nos ha concedido a cada uno de nosotros. Queridos hermanos, ¿quieres sabiduría? Pídasela a Dios. Abre tu corazón a Dios y déjate arropar con el amor misericordioso del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia, por esta maravillosa oportunidad que nos da, queridos hermanos. Abramos el corazón a la palabra de Dios. Dejémonos transformar por el Señor y sobre todo, hagamos la voluntad de Dios en medio de cada una de nuestras vidas. Pidámosle a Dios que nos dé sabiduría, pidámosle a Dios que nos dé entendimiento para saber actuar, para saber hablar, para saber expresarnos y para saber también ayudar a los demás. Abramos nuestra vida, abramos el corazón y digámosle sí al Señor, para tener una entrega bonita, una entrega hermosa, una entrega magnífica. Porque Dios es grande, porque Dios es misericordioso para con cada uno de nosotros. Mis queridos hermanos, doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por acercarse también a este encuentro maravilloso con la santa palabra de Dios. No pierdan la oportunidad de todos los días tener un maravilloso encuentro con el Señor. Saludamos también
a todos los que se van acercando con humildad a este encuentro con la Santa Palabra de Dios. Les saluda el Padre José Medina, pidiéndole que podamos servir, que podamos tener una entrega, que podamos hacer las cosas según la voluntad de Dios. Bendito sea Dios, bendito sea el Señor. Alabamos y bendecimos su gran amor. Alabamos y bendecimos su gran majestad para con todos. Queridos hermanos, abramos la vida, abramos el corazón y démosle gracias a Dios por todo lo que nos rodea en medio de nuestra vida, porque es objeto de la creación de Dios. Vamos a disponer ahora nuestra vida, vamos a disponer nuestro ser para orar a nuestra Madre María Santísima diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos ahora a disponer nuestra vida para recibir la santa bendición de Dios. Pero antes de recibir la bendición de Dios, queridos hermanos, si tú deseas ayudarnos a nosotros para colocar el internet en la nueva parroquia que voy a asumir y para comprar también algunas cositas para tener el internet bien estable en medio de nuestra parroquia, lo puedes hacer allí en los comentarios, puedes colocar tu granito de arena, lo puedes hacer a través del Banco de América, la aplicación Shell, también lo puedes hacer a través de PayPal, ayuda con generosidad 2021@gmail.com, y lo puedes también hacer a través de lo que tú quieras, pero que esté cargado de amor para ayudar siempre a los demás. Abramos la vida, abramos el corazón, no tengamos miedo de decirle sí al Señor. Y también puedes ayudarnos a través de Patreon. Hazte una mecena y ayúdanos mensualmente con lo que salga de tu corazón para ayudar a tantas personas que lo necesitan. Queridos hermanos, vamos a disponer la vida, vamos a disponer el alma, vamos a disponer nuestro ser para recibir la santa bendición de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Les invito para mañana, 8:30 de la mañana, hora de Venezuela, para el estreno de la Santa Misa, y por la noche para el compartir del capítulo número 29 del libro de Job. Diga que Dios les acompañe a todos ustedes. No se te olvide un dedito para arriba, un me gusta, un like, comparte la enseñanza por todos lados para que pueda llegar también a muchas personas y puedan enamorarse cada día más de la santa palabra de Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Gracias a todos ustedes. No se te olvide, puedes enviarme un mensajito a través del +58 416 870 1640, y que el Señor les bendiga a todos ustedes.